Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio del Profe del Perrito. Hoy con una invitada súper especial que nos va a hablar de su historia de vida, que es súper interesante y espero que nos acompañen hasta el final, porque Verónica nos tiene una importante reflexión sobre lo que es la educación inclusiva. Recuerden por favor seguirnos, darles al like, dejar un comentario y si les interesa participar en este espacio, pues también nos pueden dejar un mensaje en Instagram, porque también me pueden encontrar en Instagram, en X o en TikTok como el Profe del Perrito. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentar por favor a Verónica Blandón. Verónica Blandón es estudiante de octavo semestre de psicología en la institución universitaria eh, Tecnológico de Tecnológico de Antioquia. Antioquia y a su vez Verónica es madre de una hermosa niña con discapacidad visual. Entonces vamos hoy a dividir este pequeño encuentro en dos partes. Primero vamos a hablar de su historia académica y en segunda parte vamos a hablar también de esa historia y en lo que representa, ya no desde la perspectiva individual, porque cuando uno tiene una discapacidad, uno asume ciertas posturas, a cuando uno es padre o madre de un hijo con discapacidad. Entonces, sin Sí. más preámbulos, bienvenida, Verónica. Muchas gracias, profe. Gracias por invitarme a tu espacio, a tu programa. Para mí es muy significativo también como tener ese referente y que podamos tener como esa catarsis. No, Verónica, yo cuando conocí tu historia me pareció muy bonita y muy especial y creo que también es importante poder comentarla al mundo Ujú. para que de pronto aquellos padres o aquellos estudiantes que la vean pues reciban también un aprendizaje. Pero entonces antes de continuar, para que este espacio sea un poquito más inclusiva, Verónica, por favor, colabórenos con la descripción, en dónde nos encontramos, cómo estamos vestidos. Claro que sí. Estamos en el campus de la UPB Laureles, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estamos al aire libre, en la Carpa Tarima, que así se llama pues como este espacio. El profe está vestido con una camisa, a ver, de rayitas como rosaditas, moraditas, botones, un jean y zapatos como cafés. Ok, Yo tengo una básica, pues eso es como color amarillo, mostaza. Encima tengo un busito negro, un jean y unos tenis blanquitos. ok, no, pero Y está la estrella del anfitriona, canal, sí. Canela. Ok, Verónica, bueno, listo, no, muchas gracias. También es importante recordar que Verónica proviene de un municipio de Antioquia que se llama Caicedo, Antioquia. Caicedo, Antioquia. Es más o menos, ese no es suroeste, es occidente. Sí, es un pueblito muy pequeño, muy acogedor. Y bueno, me vine a vivir acá a Medellín como a los 10 años aproximadamente. Acá ejercí pues ya mis estudios, y también estoy como en pro de llegar a la meta final y bueno, Oiga, pero ya. súper bonito, súper chévere. O sea, ese también es un ejemplo de cómo también el poder acceder a la educación, pues ayuda en cierta forma a transformar la vida y pasar del colegio, pasar por etapas de pronto de formación técnica, tecnológica y luego universitaria, que de Ujú, pronto es un camino largo, pero a su sí, vez también es muy enriquecedor y formativo, porque Verónica, aparte de estudiar psicología, también eres tecnóloga, ¿cierto? sí, yo soy tecnóloga, estudié en el SENA, una tecnología en gestión del talento humano, ejercí pues administración de empresas y ya ahora pues estoy en mi proceso académico como psicóloga. No, súper chévere. Y bueno, Verónica, ¿cómo llegaste a la psicología? ¿Qué te interesó? Y cómo ha sido ese proceso ya que Ujú. prácticamente ya eres casi, casi psicóloga? Ya te falta muy poco para Sí, ya estoy en graduarte. el octavo semestre. Sí, Bueno,
Yo creo que Dios me ha dado la oportunidad como de llegar a espacios muy significativos en mi vida. Además, pues yo soy empleada en la Universidad Pontificia Bolivariana desde el 2016, profe. Entonces yo llegué a un espacio académico, ¿cierto? Netamente académico y sobre todo a las ciencias sociales. Entonces yo veía muchos referentes, como que llegué y gracias a Dios he dado con muy buenos jefes que te impulsan como novero, tienes que estudiar, en el entorno, pues construí una segunda familia y bueno, no, más que todo fue como por el entorno al que llegué a laborar, que decidí pues como tomar la decisión de irme no por la rama administrativa, sino como más en las ciencias sociales. Estudié un semestre acá en la universidad, UPB de trabajo social, no cogí todos los cursos, solo cogí como 3, 4 cursos más o menos, pero como yo era auxiliar de la Facultad de Trabajo Social, era muy complejo, profe, como estudiar trabajo social y al mismo tiempo, pues voy a Sí, decir algo, pero no sé, como que lidiar también con los estudiantes de la misma carrera de trabajo social. Entonces era como más tensionante para mí, una exposición, por ejemplo. sí, Ya luego de ahí, pues como ya, no sé, tuve como muchas asesorías, desistí pues de estudiar acá y presenté el examen antes de las asesorías a varias universidades y pasé al Tecnológico de Antioquia, pero decidí irme mejor por psicología. sí. A mí siempre me ha gustado mucho la psicología, solo que pues acá, pues por mi estatus económico, por así decirlo, no tenía como suplentar como el pago de una matrícula de psicología acá en la UPB. Y pues también por lo que yo te decía, profe, como esa atención también, como trabajar acá, pero también con los mismos estudiantes estudiar, como no sé. Entonces, empecé a estudiar en el tecnológico, también con ayuda de muchos profes de acá en la Universidad Pontificia Bolivariana para que me ayudaron como a asesorarme para pasar el examen y pues como todo esto. Y eh, ya estoy en el octavo semestre. No, pero ha sido pues un reto y también es una experiencia que obviamente no ha sido fácil porque pues trabajar, estudiar, ser madre implica pues tiempo para Verónica cuando hay. Profe, pues gracias a Dios yo di también con una familia que me apoya mucho. Sí, No todos tienen esa oportunidad. Entonces mi mamá me apoya mucho con Luciana, pues mi hija. Entonces por eso tengo la oportunidad como de seguir mi estudio, trabajar. Entonces eso ha sido como un factor muy importante también, el seguir como mis metas, o sea, que no se quedaran solo ahí, sino como que no, pero tú tienes que seguir ok, adelante. no, excelente. Y es que a veces, a ver, yo sé que hay un imaginario y es que si uno no tiene ciertos recursos económicos, Ujú. como que no es posible, ¿cierto? Sí, profe. Y a veces también, si uno empieza a observar el panorama, a buscar opciones, se da cuenta que obviamente no es fácil, pero se pueden encontrar alternativas que posibiliten también una formación adecuada y con eso poder alcanzar los objetivos. Sí, profe. Es cierto, uno a veces, por ejemplo, yo me desenvolví en un entorno social muy conflictivo, pero no por mi familia, sino pues como no sé, como el barrio, el entorno social, ¿cierto? Sí, Que no era como tan adecuado, por así decirlo. Sin embargo, yo dije, no, yo tengo que salir adelante, yo tengo que, o sea,
sí, no trocarme que porque tuve una hija, porque muchas personas he escuchado, es que uno tiene hijos y entonces a veces uno se le mueren los sueños, entonces me toca dedicar, no. Yo creo que eso no es una excusa, sino ver también el lado positivo, obviamente. Eh, Toda consecuencia tiene, pues todas acciones tienen su consecuencia, ¿cierto? Sí. Entonces es más enfocarnos de cómo vamos a resolver. Y mire que ese también es algo que es muy significativo porque hay un falso imaginario de que cuando uno proviene de un sector X, como que ya automáticamente se cierran todas las posibilidades y usted ya prácticamente está anclada a un X o Y condición y que de ahí no va a Sí. pasar. Uh-huh. Y que eso no es un condicionante, valga la redundancia, para Uh-huh. usted estar ahí y justificar un poco como el no hacer las cosas. Insisto, mire, Exacto. todo también depende de una decisión, de una elección y de un compromiso, porque eso va acompañado también de la disciplina, de las ganas, del comportamiento y del querer hacer las cosas. Profe, y también como saber aprovechar las oportunidades que se le presentan pues, en nuestras vidas. Sí, Por ejemplo, a mí se me presentó una, como yo te decía anteriormente, como el entorno al que llegué a laborar, que construí, pues como te digo, una segunda familia, que me han dado todas las posibilidades también de estudiar, los espacios. En este momento, por ejemplo, mi jefe María Paula, directora de la facultad, que me ha apoyado inmensamente. Entonces, bueno, también es como eso, los compañeros, el entorno, y que decidí tener otro entorno y desenvolverme en otro entorno y entender otro entorno al que en mi infancia o en mi adolescencia conocía o me y eso es desenvolví. también, o sea, hay una corresponsabilidad, porque a uno se le pueden presentar las oportunidades, pero si usted no genera un compromiso, si usted no cumple con su parte, ¿qué pasa con esa oportunidad? Es verdad, profe. Porque es que, insisto, o sea, las puertas se abren, pero el que hace que esa puerta se sostenga abierta y que uno pueda ingresar es uno, con su comportamiento, con también adaptarse a esas situaciones y pues obviamente cumplir con los objetivos, generar pues como un rendimiento y eso Sí. pues también es la consecuencia. O sea, así como existen consecuencias negativas de ciertos actos, también hay consecuencias positivas de nuestro propio comportamiento, de nuestras propias actuaciones. Como dicen las abuelas, cuando uno actúa bien o actúa con fe o actúa con Dios, pues también se ven los resultados. Pronto un poquito más lentos, un poquito más Sí, demorados, pero igual llegan, van llegando las bendiciones, ¿cierto? es entender nuestros procesos. No Sí. todos los procesos son iguales. Y eso Eh, también lo entendí conmigo. No todos los procesos son iguales y también pues como que entendí eso. Entonces voy a mi ritmo. Sí es muy difícil estudiar, trabajar, ser madre, pero pues yo creo que nada es fácil en la vida. Nada es Exactamente, fácil. y que también hace que el mérito y la recompensa sea más satisfactorio. Ahí sí, Se profe. siente súper bien. Sí, es verdad. Así es. Total. Y bueno, ya dentro del proceso formativo, ya pues obviamente estás en una etapa muy avanzada. ¿Qué has Sí. logrado encontrar académicamente en lo relacionado a la educación inclusiva? Em, Profe, pues cuando yo empecé a estudiar psicología, empecé también como a comprender muchas situaciones de mi vida y también pues como de Luciana, de mi hija. Em, y por ejemplo en este momento apenas empiezo mis prácticas dentro, pues me las aprobaron acá en la Universidad Pontificia Bolivariana. En este momento estoy en un programa que está liderando Cruz Elena Vergara, con el tema de inclusión.
con el tema de discapacidad. También aprendiendo mucho, mucho, mucho y entendiendo como todo el entorno educativo. Por ejemplo, se está hablando de los ajustes razonables, del PIAR, pues, o sea, de muchos factores que yo desconocía y que ya estoy entendiendo, que también para por ejemplo, pues que un programa educativo no es fácil, ¿cierto? Para un docente dentro del aula no es fácil, pero que se están también como generando esas acciones y que no solo se está quedando como en esa planificación. Entonces estoy entendiendo muchas cosas y para mí ha sido muy significativo. No, claro que sí, es precisamente entender que en la diferencia se puede converger en un espacio y que esto genera un aprendizaje. Ayer casualmente estábamos en una actividad o en un seminario sobre educación inclusiva Súper. y hablaba algo muy interesante la profe Cruz, y es que la universidad precisamente es la universalidad. En teoría, en la universidad es como el espacio o el ecosistema ideal para que la educación inclusiva germine y se instaure, porque es que todos somos diferentes y cada uno de nosotros tenemos formas de aprender tan diferentes que hace que sea más impresionante y que sea todavía más genial. Solamente que pues todavía hay que como desmontar ciertas barreras y ciertos mitos e imaginarios que existen, porque a veces lo diferente genera temor. Sí, profe, y eh, yo creo que a pesar de que todavía, pues que se están viendo ya acciones con el tema de la inclusión y no, pues y allí se integran muchos factores como género, etcétera, pero en este caso especial, pues el tema de la discapacidad, todavía siguen habiendo como muchos paradigmas, ¿cierto? Em, que de pronto, a ver, pueden ser significativos y no. Por ejemplo, no sé, yo creo que todavía hay que concientizar mucho a las personas a que sean más conscientes como del tema de discapacidad y que no solo como capacitar como a los centros educativos, como acoger a todas estas personas que tienen alguna condición, sino también como concientizar a los compañeros que comparten con dichas personas. Sí, No sé. y es precisamente la integración en el grupo, la integración Exacto. en el espacio y que se familiaricen. Y algo que también mencionaba el profesor Juan Camilo, que se normalice la diferencia. O sea, que uno es más que el órgano ausente, que uno es más que el diagnóstico, que en cierta forma todos somos personas y que por X o Y motivo estamos con una condición X o Y, pero eso no significa que seamos menos o que seamos más, y que solamente necesitamos es como a veces como ese pequeño empujoncito esa, para uno poder despegar, y que eso es súper Sí, importante. no, yo creo que en la vida uno puede lograr muchas cosas. Y yo he visto, por ejemplo, muchas superaciones. Por ejemplo, el profe, el profe que es una superación, pues sí, es un agente como de superación. Entonces, como que eso a uno lo motiva. Por ejemplo, en mi caso, que soy mamá de una niña con discapacidad, me motiva mucho. Como, bueno, entonces, ¿qué estrategias tengo que hacer con mi hija para que pueda también lograr esa meta? ¿Cierto? Que no es fácil y también llevar como el ritmo de ella, pero también sí, son como esos estilos, no, estilos de vida no, profe, se me fue, No, esas esas situaciones, sí, situaciones, como esos referentes que lo motivan a uno. exactamente. Y lo que pasa es que, a ver, yo sé que uno está de pronto empapado y metido en el cuento, pues porque uno vive la situación. Claro, Pero
para las personas en general que de pronto no tienen un familiar o que no comparten con un compañero que presente una condición X, oye, pues como que no se nota cuál sea la importancia o la diferencia. Entonces a veces ya cuando a uno sí le toca vivirlo, porque es que yo le soy realista, o sea, yo como nací viendo, yo tenía una vida común y corriente. ¿Usted cree que alguna vez no, yo nunca se me pasó por la mente? Es más, nunca encontré una persona con discapacidad visual. De pronto sí, las personas con silla de ruedas sí era más común encontrarlas, pero Ujú. uno como que no se fija en eso. Ya cuando uno lo vive ya es diferente. Y también es como el objetivo de este espacio de poder sensibilizar, de pronto como visibilizar y que podamos también generar aprendizajes. Y eso yo creo que también nos da paso pues como ya al siguiente tema y es precisamente hablar de tu hija, porque, insisto, como mencionaba al inicio, digamos yo soy adulto y para mí fue muy difícil adaptarme a mi condición, requerí demasiado apoyo, demasiado acompañamiento, pero igual yo ya era adulto Claro, y soy yo el que estoy viviendo la situación, pero cuando uno es padre, la vida cambia y yo creo que también el hecho de uno como padre ver a sus hijos de pronto que estén enfrentados a ciertas situaciones es algo que a uno también le genera una sensibilidad y afloran las emociones. Yo me acuerdo cuando mi bebé estaba aprendiendo a gatear, que es un proceso natural, y yo la veía a ella cómo intentaba, cómo se paraba, cómo lo hacía, cómo lloraba, cómo se frustraba porque no lo lograba, y yo sentía como esa impotencia, como esa frustración, pero también entendí que es un proceso natural que ellos tienen que hacer hasta que lo logró y eso, o sea, claro. fue una felicidad. Pero cada uno de nosotros vive su propia realidad de una forma diferente. Entonces, Verónica, no sé, ahora sí, contemos un poco, por favor, cómo ha sido esa experiencia con tu bebé. Explicarnos, por favor, cuál es la condición de discapacidad que ella tiene, en qué momento te diste cuenta, porque pues a veces, digamos, cuando el bebé está en gestación, eh, pues hay algunas ecografías que identifican ciertas Ujú. cosas. Hay otras que simplemente no se da uno cuenta, sino cuando ya pasa cierto tiempo, Exacto. porque dentro de los procesos de control y de desarrollo de pronto faltó como ver esto. Entonces, por favor, contémonos o contémosle a nuestros usuarios cómo ha sido esa historia. Bueno, yo me acuerdo que en ese entonces yo estaba terminando mi tecnología en gestión del talento humano y un profe, ahí nos daban cultura física y un Sí. profe, vamos a hacer cultura física y nos ponen a trotar en una cancha y yo me descompensé. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que estaba en embarazo. Ya después me hice la prueba, me llevaron a O sea, enfermería. tenías que 2, 3 meses. Imagínense que cuando fue al primer control tenía 4 meses, Ave María. O sea, pero yo no sabía que estaba en embarazo porque ya que estamos pues acá hablando en comienzo, pues yo menstruaba normal, entonces pues bueno. Eh, con Lucy, pues en todo el proceso normal, ya lo último, los últimos días pues en la etapa de mi embarazo, sí pues me dijeron pues que Lucy venía con una condición específica, pero era más que todo pues como por las manitos, los pies, que no los podía pues como mover, bueno, pero no me dijeron pues como que ella venía con un problema de visión o algo así, ¿no? Cuando Lucy nació, yo la vine a conocer pues como a los casi 8 días más o menos, es que no me acuerdo, como 4, 8 días, como a la semana, ella fue en porque incubadora.
Sí, y, eh, y ahí fue cuando me di cuenta. Entonces es como muy duro, pues porque yo no sabía que ella venía ya con esa condición. O sea, a mí sí me dijeron, ella viene pero con otras condiciones, Sí. no con esa. Eh, que probablemente no pueda caminar, no pueda hablar, bueno, me decían pues como otras cosas, que podía tomar como la decisión con el tema pues de mi embarazo. Yo decidí pues seguir con el embarazo y ya, pues ya cuando me di cuenta fue muy duro. Estuve en proceso psicológico, que por eso me empezó como también a gustar la psicología, y más porque llegué al entorno educativo, entonces como que me interesó mucho entender muchas cosas de la vida. Y ya ahora, pues en este momento puedo hablar con toda la tranquilidad del mundo, profe, porque ya pasé como por esas etapas. Digo de duelo, pero es enfocado como más como a mi proceso de la tristeza, de la angustia, de qué voy a hacer, como en un desierto. Entonces como que ya hice duelo a esos factores que tenía como anclados a mi cabecita, por así decirlo. Entonces ya ahora me siento tranquila. Eh, Estoy hablando pues desde lo que yo siento, ¿cierto? Ya ahora es como enfocarme más en el proceso de Luciano, ¿cierto? Como de darle esa enseñanza como de confianza, de que ella puede, que ella es capaz de lograr muchas cosas y también como apoyarla en ese proceso. Es eso muy difícil porque a veces también uno como padre como que desea todo lo mejor y cuando hay condiciones físicas en los hijos, eso implica también un reto diferente porque es como uno percibe que el medio se relaciona con nuestro bebé. Profe, eso es muy duro. Lo digo y yo creo que muchas mamás que han pasado pues por la misma situación mía y lo han vivido, sabemos que es muy duro enfrentarnos a la sociedad, que todavía no tiene como esa conciencia, que de pronto una palabra mal dicha puede afectar en muchos aspectos, en la salud mental, tanto del niño o de la persona que tiene, no digamos para eso, tiene esa limitación, como por ejemplo uno como madre. Por ejemplo, yo tenía muchos enfrentamientos con mi mamá, porque al principio mi mamá decía que a mí me daba pena de Luciano. Pero, profe, no era pena, sino que me daba miedo como enfrentarla a la sociedad. Entonces muchas personas, yo iba en la calle y miraban a Luciana y qué pesar de la niña y qué tiene, yo ya era como cansada de decir que tenía. Sí, sí, es Entonces, ese bombardeo permanente de sí, explicar y estar, perdón, y estar contando eso que a veces es como tan revictimizante. exacto. Entonces es muy complejo uno enfrentarse. Eh, Me ayudó también mucho las terapias de psicólogo y luego entendí, no, porque es que Lucy tiene una vida. Lucy es una niña que dentro de lo pues de sus condiciones Sí, hay que tratarla no a ver, no como una niña normal, pero sí dentro de lo posible integrarla a la sociedad y decir, no, mira, bueno, todavía no quiero pensar cuando crezca más adelante empiece a hacerme preguntas, por ejemplo, que yo me pregunto mucho, yo qué voy a hacer cuando me pregunte yo por qué nací con esa condición, yo por qué soy así, ¿cierto? Porque no he llegado a esa etapa y ni quiero pensar todavía. Pero, por ejemplo, sí como integrarla a la sociedad de buena forma y de enseñarle que ella también puede ejercer cosas como normal, pues como un niño normal. Por ejemplo, yo iba a un parque y todos los niños se quedan mirando. Y entonces, ay, la niña que tiene, ay,
y yo me sentía mal y me la llevaba. Y ahora la dejo que juegue, eso se sube, pues Es, se es trepa, que eso es algo ya, tan bonito porque yo cuando hice rehabilitación en Bogotá, en el CRAC, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, allá hay niños invidentes sí, y no parecen ciegos, corren, brincan sí, por todos lados, o sea, eso se trepan, o sea, tienen una forma impresionante que no pareciera que no viera. Y cuando usted como padre también permite esa naturalidad que ellos sí, exploren, que sean ellos, como que afianza más esa confianza y hace que sea todavía mejor. sí, profe, y todo es un proceso. Como te digo, anteriormente yo era muy cerrada. Ah, y ahora no me importa, la verdad ya no me importa. Yo digo que en la vida le pasan a uno cosas, por ejemplo, uno tiene mucho como esa concepción que a eso le pasa a los demás menos a uno. Pues algo Sí, así, yo era una de sí. las que pues como que era muy ajena a eso. Cuando ya uno vive, es cuando uno ya se hace más consciente como de las cosas, más humano. Eh, entonces, pues ya como que en este momento a mí ya no me importa. Si yo a veces me dicen, no sé, un comentario que pronto me pueda afectar por Lucy, yo trato de tomarlo con amor, ¿cierto? Y como que eso me ayuda como a enfrentarme, a tener más ganas de enfrentarme como a esas situaciones. Entonces, todo es un proceso, todo es un proceso y ya en este momento, gracias a Dios, puedo decir, dejo que Lucy o sea, la dejo ser, en cierta manera. Eso es algo que uno como que también el tiempo hace que uno se Ujú. tranquilice. A ver, hay que entender también el otro no tiene por qué saberlo. Yo sé que a Sí, veces la asertividad y la prudencia no es la mayor característica de nuestra cultura, porque nuestra cultura es muy entrona, nuestra cultura es muy de saber las cosas, sí, como dicen por ahí, como muy metido, ¿cierto? sí, Entonces, a veces como también ese afán de ser empático, como de mostrar apertura, a veces parece como un poquito intrusivo. Entonces, si uno ante ese acercamiento, uno también como que se altera, como que reacciona negativamente, se rompe ese contacto y tal vez uno pierde la oportunidad de sensibilizar al otro. Lo que pasa es que eso implica uno siempre tener una predisposición a. Y acuérdense que uno no todos los días está del mismo humor, uno no todos los días está como sí, con el mismo ánimo de querer generar una sensibilización con el otro. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno como que se habitúa más y uno va aprendiendo a entender como que es algo natural. A mí me pasa mucho sí, ahora con Canela, que Canela perdió un ojito por, por el cáncer. Y entonces la gente me dice, ay, es que su perro tampoco ve. Y yo, pues sí. Y entonces yo le saco como el chiste, como, hey, no, ella sí ve por un ojo, y es que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Y entonces, pero si uno, porque cuando uno lo asume personal, también en sí, su salud mental tiene una influencia negativa, porque el que se recarga es uno, el otro sigue con su vida común y corriente. ¿Y quién es el que está recargándose y aislándose? sí, profe, sí, profe. Yo recuerdo mucho que una vez a mí me toca, y pues nosotros sufrimos, yo creo que más por el tema educativo, Sí, ¿cierto? Como ese acompañamiento, estar ahí, que obviamente tenemos, porque las familias debemos de acompañar a nuestros hijos en ese proceso, pero por ejemplo, yo me acuerdo que una vez yo tocaba muchas puertas con el tema de Luciana, con el tema de educación, y una vez fue a un colegio en Aranjuez, pues que me lo recomendaron y salí como una Magdalena allá. Y me decían, es que Luciana no puede ingresar porque Luciana está muy atrás, pues está muy, muy atrasada, pues como para estar en ese año con los niños, o sea, como que el nivel de ella estaba demasiado atrás
a comparación de los otros niños. Y eso a mí me generó mucha frustración. Pero también como con el tema de mi estudio y muchas cosas fue entendiendo también, ¿cierto? Y, y ya no, es como de verle el lado positivo a las cosas. En este momento, Luciana, que gracias a Dios conocí a un angelito, ella se llama Alexandra, trabaja en el Ministerio de Educación de Itagüí. Sí, ¿cómo es La el? Secretaría de Educación. Exacto, la Secretaría de Educación de Itagüí y este Sí, ministerio. Ella también es vidente sí, y ella trabaja allí, ella me ayudó muchísimo, muchísimo con el tema de que ayudaran a Lucy a recibirla en un centro educativo y en este momento está en Álamos, en el Instituto de Álamos y está en una institución. Entonces, por ejemplo, el instituto pues como que hace ese proceso de acompañamiento. Se decidió que Luciana estuviera más en Álamos, ¿cierto? Por su proceso. Eh, pero sí fue muy difícil tocar muchas puertas y que te dijeran no, no, no. Y por ejemplo, ahorita que estábamos, por ejemplo, ayer que estábamos en el foro de discapacidad, inclusión educativa, que estaban hablando todos los ajustes razonables y todas las barreras, me parece, pues me alegré mucho que ya se estuviera hablando como de ese tema, que ya se estuviera integrando más, que ya estos chicos tengan una oportunidad, que bueno, que los chicos y las familias. Entonces, como que, no sé, profe, Es es que complejo, ahí pero usted toca un punto fundamental. Primero, hay que abordar a las familias, porque las familias, así como son un factor protector fundamental para todos, a veces también pueden ser un factor negativo, porque a veces en esa necesidad de proteger, en esa necesidad de cuidar, se está evitando ese contacto con el mundo y se están en la misma familia generando la misma exclusión o procesos de exclusión, generando barreras porque el chiquitín sí, nace y el chiquitín no le importa nada. sí, El chiquitín no le interesa absolutamente nada. El chiquitín no nota que el otro lo mira feo, no nota que le están hablando diferente, porque los niños son así. Uno de padre, como si lo nota, uno es el que empieza como a actuar de una forma diferente y por eso es importante el acompañamiento con las familias. Usted mencionaba también el proceso psicológico, porque a veces uno solo no puede. sí, es cierto. Uno solo no puede, no puede. Uno a veces se guarda muchas cosas y se reprime muchas cosas, pero uno para poder sanar eso tiene que, el Sí, diálogo es primordial para usted poder sanar, para usted poder, o simplemente cuando uno está en una situación como de, no sé, hoy amanecí como con depresión, no sé, nada, el escribir, el expresar, pero uno tiene que tener como esas técnicas de ayuda. claro que sí, y no tenerle miedo a un espacio psicológico, porque es que el mito es que yo no estoy loco, es que nadie está loco. Y los psicólogos, el, o sea, ¿por qué un espacio psicológico es exitoso? Precisamente porque es un espacio seguro, donde lo que usted relata no va a regarse por todo el barrio Exacto. y va a ser de pronto usado en su contra. Y nosotros necesitamos hablar con alguien diferente a nuestra... Ah, pero es que el psicólogo también es loco. Es que nosotros somos personas. Pues que aquí Sí, no se trata de mí, se trata es de usted. claro, y uno porque sea psicólogo también necesita ayuda psicológica. Exactamente. Inclusive uno se carga también como Sí, de muchas cosas, por ejemplo, los psicólogos que están en el ámbito clínico, que sí. hacen terapias, etcétera, se cargan como de tantas,
de tantos casos que no, que tampoco es sano y Ujú. tenemos que recurrir a ayuda. Exactamente, no, Verónica, oiga, muchas gracias por animarte. Yo sé Profe, que no es fácil. no, profe, no, muchas gracias por acompañarme el espacio. Em, yo tengo un reto muy grande y es que, profe, a mí a veces me da miedo hablar en público, Sí, pero es un reto que uno se debe como enfrentar sí o sí, y ese es el reto que tengo. También normalizar como mi situación, bueno, no normalizarla, pero sí como vivirla con amor, ¿cierto? Ya desde la sanación, desde muchos aspectos como tranquilidad, la sí, eso, tranquilidad, eso, eso es parte de la aceptación. Y mire que uno se libera. y Cuando uno uno, se libera cuando uno, cuando habla, cuando uno acepta, se libera. sí, Eh, yo te confieso que a mí me daba pena que la gente supiera que yo no veía. Y me costó mucho aceptar que la gente se diera cuenta que yo no veía. Yo tengo una particularidad y es que cuando yo uso gafas, menos se dan cuenta. Entonces, cuando las claro, personas no se daban cuenta que yo no veía, para mí era chévere. Solamente que llegaba un momento donde sí o sí tenía que tenía que enfrentarse. hacerlo visible y me costó demasiado soltar, me costó demasiado enfrentar esa realidad de que yo no veía, además es algo que es para toda la vida. Y también gracias a estar en consulta, a estar en un espacio terapéutico, porque insisto, uno solo no puede, me liberé. Y en el momento que uno se libera de eso, uno ya como que se suelta y ya es feliz. Y ya, por ejemplo, yo no volví a usar gafas. Ya no me da Claro. pena que sepan que no veo. Sí, profe, yo creo que todo en la vida, uno pasa como por esos procesos y obviamente Sí, quedan secuelas, pero es también saberlas llevar, ¿cierto? De la mejor manera. Por ejemplo, yo soy súper ansiosa, yo soy muy ansiosa y a raíz de eso también tuve terapia. eh, y también pues como que uno se desespera, eh, no sé, uno como que quiere como que la vida pase, pues como que el tiempo pase rápido y no, como para a veces no enfrentar hasta muchas cosas sí. y hacerse como lo de la, como dice por ahí, la vista ciega, La vista gorda. la vista gorda, Aunque no pero sé cómo es una gorda, vista ciega, gorda, pero pero, pero yo creo que no, es al contrario, ir con calma, y disfrutar los momentos y enfrentar, las etapas. disfrutar y vivir Sí. con amor y tranquilidad, Menciona el profe Yair. psicoanálisis. El síntoma no se desmonta. Hay que aprender a vivir con él. Profe, y también llevar como esa enseñanza a las personas, ¿cierto? Que sean más conscientes eh, como de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿cierto? Que no se hagan ajenas también como. Que no estamos solos en el universo. Exacto, que no se hagan ajenas como a lo que pasa, sino que seamos más empáticas, que todavía Ujú. nos falta mucho concientizar. Ok, Verónica, no. Profe, Excelente. gracias. Ya hice catarsis, No, es no. algo liberador. Qué bonito que se haya animado. La historia de Verónica es muy bonita y a uno lo sensibiliza y lo moviliza mucho porque no es fácil, pero también es parte como del proceso. Entonces, no sé, Verónica, si le quieras enviar un saludo a alguien. Bueno, sí, le envío un saludito a Alexandra, que para mí es un pilar fundamental también, fue un pilar fundamental también como en el proceso de Luciana. Un saludo a mi mamá, que también me ha ayudado mucho, mucho con, pues como también para que yo cumpla mis sueños, que yo no me estanque, sino que yo siga también como en ese pro de, Sí, y también pues como por el acompañamiento de Lucy, y bueno, no a todas las personas que siempre me han apoyado. Yo he sido como, o sea, cuando yo me volví muy consciente, profe,
yo reducí mucho mi círculo social. Yo reduje mucho mi círculo social. Entonces, como que eso también no es que uno sea empático, así no, sino que también le ayuda a uno mucho como aquí, como a darse su lugar, por así decirlo, ¿cierto? A decir que Sí, somos valiosos. Entonces, no, excelente, ¿no? muchas Oye, gracias. y qué chévere, le hago la extensión aquí a Alexandra por si se motiva a acompañarnos en este espacio, porque Alexandra también tiene una historia muy bonita y qué chévere que nos quisiera compartirla. Ay, tú la conoces. No la conozco, precisamente por lo No. que relatas, me da Sí, la impresión de que es muy interesante y ella bueno, tiene una historia muy y bonita de vida. la invito aquí formalmente, no sé si ella pueda ver esto, que se anime a participar en este espacio del profe del perrito. Le va a hacer la invitación, profe. Hágale, pues, bueno amigos, no, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que esto genere un aprendizaje, que ese es el objetivo del espacio. Por favor, déjenos un like, un comentario. Insisto, si alguien quiere participar, me pueden escribir por Instagram a arroba el profe del perrito. Ahí me encuentran en Instagram. Entonces, gracias nuevamente, saludos a todos los que nos ven desde muchas partes del mundo, desde aquí en América Latina, en Europa, en Asia, en África, y no solamente en países hispanoparlantes, o sea, es impresionante cómo uno a través de las estadísticas se da cuenta que lo escuchan a uno en países que Qué hablan otros chévere. idiomas, entonces es lo genial de estas plataformas, Qué bueno. que llegan a todas partes del mundo y entonces ahí poco a poco vamos creando comunidad. Así es que bueno, Bueno, entonces chao. muchas gracias. Recuerden, soy el profe el perrito con sabor a canela. Y se me Ay, a ver, a olvidaba Canela. el saludo para mi Gretel, que es el motor de mi vida y que la quiero mucho. Entonces, ahora sí, chao. Chao.